A partir de este momento, compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción, Alejandra Formoso Urruzola. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. Acreedor de los siguientes premios: Fortaleza Protectora, Río de los Pájaros, Cuna de la Bandera, Ballena de Oro, Faro de Oro y Faro de Platino. Además, obtuvo el Premio Internacional Destino Malvinas 2018 y la mención de honor Alicia Lamas. Y que los argentinos sepan que nuestras Fuerzas Armadas son fuerzas de la Constitución, son fuerzas de la democracia, pero profundamente también son fuerzas de la paz. Muchas gracias. Que era un amante de la paz por las misiones que envió a los lugares donde había problemas limítrofes y problemas de enfrentamientos. Las fuerzas argentinas se ganaron el reconocimiento de todo el mundo por haber estado en las fronteras como calientes, como en Chipre, como en Yugoslavia, también estuvieron en Haití. O sea, 11.000 oficiales y suboficiales argentinos estuvieron con los cascos azules. Y además, el presidente Menem creó los cascos blancos para intervenir, aprobado por Naciones Unidas, para intervenir ante catástrofes naturales e intervinieron en varios casos en ese sentido. Buenas noches Beirut, buenas noches Argentina, buenas tardes Colombia, Haití, buenas tardes Nueva York, sede de Naciones Unidas. África toda, República Centroafricana, Congo, Sudán, Sahara Occidental, Medio Oriente. Buenos días, India y Pakistán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando alrededor del mundo. Esto es Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Compartimos este maravilloso desafío de dar a conocer la labor de nuestros héroes contemporáneos, bajo la sombra y admiración de los héroes eternos que nos legó Malvinas. Nos enorgullece ser los miembros individuales, los observadores militares, la Policía Internacional y los miembros de Estados Mayores que ofrece Argentina a un mundo que continúa asfixiado por el flagelo de conflictos aún no resueltos. Muchos argentinos, en respuesta a su vocación, han decidido estar allí, muy cerca de quienes más sufren las consecuencias de las guerras, sobreponiéndose al desarraigo, a la lejanía, a la indiferencia. Han decidido jugarse por los que más lo padecen. Son los profesionales de la paz, el más alto valor a defender por la humanidad. Nuestros cascos azules, con grandeza y profesionalismo, cumplen con ese delicado y riesgoso designio de cuidar la paz, donde muchos la han herido de muerte. Conviven con esos horrorosos epicentros de violencia y pese a la hostilidad del medio, son siempre bien recibidos con el afecto que han sabido ganarse. Bueno, un orgullo, un placer estar con el capitán Juan Carlos Hernández y Luis Viñez. Un placer tenerte aquí, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Un gran saludo. Bueno, vamos a presentarlo también a Juan Carlos, porque él estuvo en la misión de Mojib. Sí, en Mojib, en India y Pakistán, como parte del primer despliegue de observadores militares argentinos. Así que un placer, un honor. Tendrás 1000 anécdotas, experiencias. Además, también has escrito un libro. Sí, venía también a compartirles a ustedes de que el último domingo, el domingo pasado, casi cerrando la Feria del Libro, el Círculo Militar hizo la presentación oficial del libro. Es un libro que nos cuenta un poco sobre, desde el punto de vista de las relaciones internacionales y desde el punto de vista de los cascos azules también. Nos cuenta un poco de la historia del conflicto, de la región y de los
distintas evoluciones que ha tenido, tanto en los actores que participan como en la forma en que se enfrentan. Bueno, sabemos que has participado también en 3 misiones para las Naciones Unidas. La primera fue como observador militar y oficial de enlace en la misión de UNFICYP en Chipre. Sí, en 2016, durante un año. La segunda como jefe de sección y seguridad, y la tercera fue en el 2021, sí. Bueno, en India y Pakistán, en la misión Mohib. Y bueno, el capitán Hernández es licenciado en conducción y gestión operativa del Colegio Militar de la Nación, finalizó la licenciatura en Relaciones Internacionales con orientación en escenarios de conflictos armados, misiones de paz y desarme de la Escuela Superior de Guerra. Sí, así es. Y realizó la especialización en Historia Militar Contemporánea de la Escuela también Superior de Guerra. ¿Actualmente cursa la maestría de Defensa Nacional o ya la terminaste? Ya la finalicé, estoy en periodo de tesis, Estás ahí en la azul, con los últimos escritos. Sí. Padina. Sí. Y también es profesor universitario para la enseñanza. Sí, me recibí de la Universidad Católica de Santiago del Estero, finalicé el profesorado. Así que bueno, tenés un montón para contar, enseñar y bueno, fuiste uno de los pioneros con Señoranz. Sí, con el capitán Agustín Señoranz. Y fuimos seleccionados. El sistema de selección, normalmente las 3 fuerzas, Armada Argentina, Fuerza Aérea y Ejército, proponen personal al Estado Mayor Conjunto para ser evaluado. Ellos lo evalúan, pero uno va ya propuesto para una misión en particular. Ninguno de nosotros dos, ni el capitán Señoranz ni yo, estábamos propuestos para esta misión, porque esta misión no existía todavía la vacante para Argentina. Claro. Entonces, después de que aprobamos los exámenes, nos íbamos a otras misiones y recibimos un llamado diciendo de que podríamos ser desplegados próximamente en India y Pakistán. Y bueno, y ahí el proceso se aceleró de un agosto-septiembre y en primeros días de febrero estábamos desplegando. Así que me imagino las expectativas. Era todo nuevo. Era todo nuevo, eso. Sí. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste allí? Con una cultura totalmente distinta a la nuestra, porque nosotros desembarcamos directamente al aeropuerto internacional de Islamabad, capital de Pakistán, y como ellos mismos se autodenominan, Pakistán busca desarrollarse como el país más amigable para la cultura musulmana y para la región musulmana. Entonces es ahí donde nosotros, no voy a decir un choque, pero voy a decir una diferencia de tipo de vida, de estilo de vida. ¿Y con la India cómo Con la India, compararías? nosotros hay una limitación, por eso las experiencias van a ser distintas entre el capitán Señoranz y yo. Hay una limitación que se llama balance nacional, donde no pueden compartir, o preferentemente no pueden compartir base, 2 personas de la misma nacionalidad. Entonces tal vez él les va a poder contar cosas que yo no, y yo le voy a poder contar cosas que él no. Al principio de la misión los 2 fuimos a bases que se le llaman de entrenamiento, que quedaban en el área de Cachemira administrada por Pakistán, y después de eso cada 2 o 3 meses la misión lo llama nuevamente al cuartel general para hacer cursos de capacitación. Y después de eso sí nos empezamos. Él tuvo la oportunidad de ir a las bases que estaban en el norte, en la alta montaña, que son bases más complicadas en cuanto al clima, en cuanto al entorno. Casi no se puede hacer patrulla, están arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces son condiciones... Claro, el territorio, la geografía no permite... No puede. La región esa se llama Gilgit y Skardu es una de las otras bases que está ahí cerca, es bastante complicado el clima. Cuando estábamos en Off the Record, vos hablabas de las originalidades de esta misión, las particularidades. Sí. Esta misión, Naciones Unidas despliega 3 tipos de misiones. Las misiones tradicionales, las misiones multidimensionales y algunas misiones donde hay despliegues individuales, pero normalmente los despliegues individuales no son los observadores militares, sino que son despliegues de personal político civil. Por ejemplo, la Argentina despliega en Chipre, que es una misión multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que uno va a encontrar un componente militar, un componente policial y un componente civil. Las primeras misiones de paz se caracterizaban por ser solo militares. Y esta misión, como bien decía usted, es la segunda en la historia de ONU.
y es militar todavía, es solamente el componente militar. Se la considera una misión tradicional y es una misión de solo 43 hombres, contando también el jefe de misión, el segundo jefe de misión y el jefe de operaciones, que son los únicos 3 puestos fijos. Que ahora el jefe de misión es el almirante Guillermo Ríos. Sí, desde mediados de 2022 o finales de 2022 tuvimos la oportunidad de que un oficial de Argentina pueda cubrir ese puesto. Muy interesante, la verdad, para la misión también. Sí, todos bajo su mando y bueno, tratando, ¿no?, de empaparse de lo que es la misión allá. Sí, y hay cosas muy interesantes para alguien que se dedique a analizar conflictos, hay cosas muy interesantes a analizar. Porque lo que inició siendo, como casi todos los conflictos, un enfrentamiento socioeconómico, social, religioso, terminó convirtiéndose en un conflicto armado llamémoslo enfrentamiento clásico entre 2 fuerzas armadas, y después, con el paso del tiempo, a partir de la década de 1980 hay insurgencia. A partir del 2001 se sumó el tema de esta insurgencia que se transformó en terrorismo internacional. Entonces hay mucho por analizar. ¿Y querés contarle a la audiencia exactamente el conflicto de Cachemira, o sea, la disputa de Cachemira, del territorio entre India y Pakistán? Vos que has estado allí, que lo viviste, cómo se inició y cómo es actualmente. Sí, el territorio entero, todo el subcontinente indo-pakistaní, y eso es una particularidad que yo le llamo. Casi todos le llaman subcontinente indio. Para mí, si uno analiza las proporciones de territorio que hoy en día están reconocidos por India y reconocidos por Pakistán como propios, están 60% India, 65% India, 40% Pakistán o 30-35%. Entonces me parece un poco más equitativo llamarlo subcontinente indo-pakistaní. No solo... Bueno, ese territorio antes de 1948 estaba bajo dominio del Reino Unido de Gran Bretaña, como un montón de otros dominios más. Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña les dice: yo necesito soldados, necesito tropas. El Raj británico de esta región le manda, pero a cambio de que sean atendidos su búsqueda de independencia luego de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos cómo termina la Segunda Guerra Mundial. Si bien gana como aliado el Reino Unido de Gran Bretaña, se disminuye su posición como potencia mundial, entonces tiene que acceder a esto. Y lamentablemente, cada vez que el Reino Unido de Gran Bretaña se está por retirar de algún lugar, sigue buscando mantener su hegemonía, poderío, sí. Entonces volvió a utilizar el divide y reinarás, y ese divide y reinarás se convirtió en que la región toda debía dividirse en 2 naciones, y cada uno, lo que nosotros llamaríamos provincias, ellos lo dividían en principados. Sí. Entonces cada principado tenía que decidir si se unía con Pakistán o con India. Normalmente el rector, el gobernante, Maharaja, el nombre que se le vaya a dar depende, lo que tenía era que tenía un pueblo que compartía religión con él. Normalmente, claro, en la mayoría de los casos. Sí. Entonces dijeron, bueno, la naciente Pakistán, la mayoría musulmana se mudaba para Pakistán. La naciente India, una nación con diferentes etnias y religiones, pero muy fuerte con la religión hindú, se tomaba parte del territorio. Estos movimientos de población generaron entre 3 y 5 millones de muertos. Porque uno analiza las fotos, la gente viajaba arriba de los techos de los trenes de asientos, huyendo, y destruyó la economía. Claro. Porque al tener que perder todo y irse a vivir a otra parte, es como que nos fuercen a todos los de la religión X en Sudamérica, sí, a mudarnos a Brasil o a mudarnos a Chile o a mudar, y bueno. Una brutal relocalización masiva. Sí, y fue forzado. Fue forzado porque dijeron, cuando organizan en base a la religión, las religiones tienden a cerrarse en sí mismas y a buscar echar al que es distinto. Entonces ahí se genera uno de los primeros enfrentamientos. Y surgen 2 casos particulares. Uno, Cachemira, el Principado de Cachemira al norte. Por Cachemira pasa la ruta de la seda y da al norte el límite con China, como para que veamos
los actores que hay, no es Claro. un territorio No, cualquiera. no. Y otro es Hyderabad. Hyderabad está en el centro sur de la India. Y esos son los dos casos donde se le plantea a India, a Pakistán y al Lord Mountbatten, el último representante del Reino Unido, les dicen, no estamos pudiendo decidir a dónde unirnos. Entonces lo que hace la India con Hyderabad es algo que fue cuestionado en el ámbito internacional, pero que quedó más o menos en la nada. Rodea con las Fuerzas Armadas a Hyderabad y lo asfixia hasta rendirlo en una semana. Y toma por la fuerza por más que el gobernante no esté de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque la población era hindú y el gobernante era musulmán. Invertido pasa en Cachemira. En Cachemira la población mayoritaria era musulmana y el Maharaja era hindú. Entonces no se podían poner de acuerdo entre lo que buscaba el pueblo y lo que buscaba el poder. Y ahí empiezan los primeros conflictos. No se pudo comprobar si fue inicialmente de Pakistán de manera oficial, pero sí se sabe que hubo milicias regionales en Cachemira que empezaron a atacar al príncipe, a ese Maharaja. Entonces le empezaron a atacar y le demostraron que las fuerzas de seguridad y armadas que tenían no alcanzaban para enfrentar a esa insurgencia regional. Porque el centro de gravedad está en la población, en definitiva. Exactamente, sí. Y lo que Pakistán hace al crearse como nación es buscar ser el núcleo de la religión musulmana en la región. Tenemos que tener en cuenta que para la izquierda está Afganistán, también no Claro. es que... Los paquis, los puros. Sí. Y entonces lo que pasa es que Hyderabad se calmó por la fuerza por India. Tiempo después, semanas después, surge el conflicto en Cachemira. Y lo que dice el Maharaja, le pide, él venía de décadas y generaciones de principados. No iba a ceder su poder tan fácil, ¿no? Tristemente sabemos que el poder lo que se busca es retenerlo siempre, pese a los cambios en este caso. Dejar de ser un principado y pasar a ser una democracia era un cambio brusco. Y este Claro. cambio brusco termina por enfrentar a las milicias contra el Maharaja. India le dice, yo te puedo apoyar con fuerzas armadas, pero necesito, ya venía cuestionado políticamente, necesito una anexión oficial. Cachemira le dice, no hay problema, pero yo quiero mantener mi independencia. Claro. Entonces se firma un acta que se llama artículo 340, que es de la Constitución, entra en la Constitución de India, donde le dice política exterior, comunicaciones y comercio van a seguir siendo de la región. Le forma un nuevo consejo, le forma una suerte de parlamento, pero le manda a las Fuerzas Armadas Indias. En cuanto interviene la Fuerza Armada India en 1948, cerca de fin de año, y empieza a enfrentarse con esas milicias musulmanas, Pakistán responde interviniendo oficialmente con el ejército de Pakistán. Y esa fue la primera guerra. Esa fue la primera guerra. Pakistano-hindú. Sí. Y después tenemos la otra que está en 1962, entra en guerra India con China. Sí. Nuevamente por el norte, por esta región que está ahí. Porque hay una parte de Cachemira que la quiere China también. Sí, en el extremo norte. Sí. Entonces, India pierde la guerra con China y Pakistán dice, India está débil. Pero en nuestro momento. Sí, pero en esos 2-3 años, entre 1962 y 1965, India, en un completo secreto, fruto de que había perdido la guerra con China, se rearma e invierte como nunca en defensa nacional. Sí. Y cuando Pakistán vuelve a hacer lo mismo, invade con una operación, pero ahora sí con fuerzas armadas, vamos a llamarlas regulares, Sí. invade parte de Cachemira nuevamente. India reacciona y se pone en un conflicto que no duró mucho, no más de 3 meses, pero se pone otra vez en un enfrentamiento armado militar que pone a la región en jaque y que a partir de ese momento queda dividida ya de manera no oficial en un acta de reconocimiento por ninguna de las partes, porque las dos siguen reclamando entera la Cachemira, pero sí de facto. A partir de ese momento hay algo que se llama línea de control, Claro. y es ahí donde le da mayor facilidad a la misión que controlar y dónde controlarlo.
Claro, porque ahí ustedes recorren, saben qué tienen que hacer, las patrullas. La misión es particular porque, por lo que hablamos de que son poquitos, por lo que hablamos de que no tiene Estado Mayor, y porque realiza una actividad que se llama investigaciones. Como ellos saben cuáles son las actividades, la cantidad de soldados que pueden tener en los puestos, el armamento que pueden tener, saben que no pueden violar el cese del fuego. Cuando se viola el cese del fuego por alguno de los dos, la parte que fue atacada reclama oficialmente ante Naciones Unidas. Porque esta misión habría tenido su origen en la Primera Guerra. Sí, a partir de la Primera Guerra primero nace como una misión diplomático-política, Sí. y después se transforma en una misión de despliegue de militares, porque se daba cuenta la parte política de UNCIP, nació llamándose al principio, después se convirtió en un MOJIP. El UNCIP era político, era un representante de las Naciones Unidas que se fijaba si las tropas se volvían a los lugares donde tenían que estar en los límites naturales y si no se violaba el cese del fuego. Se dieron cuenta, desde este componente político-civil, de que no contaban con herramientas en el terreno para controlarlo. Y es ahí donde surge el despliegue de un MOJIP. Bueno, muchísimas preguntas, muchísimo para contar, muchísimas anécdotas, y me imagino en ese libro que tenés, a ver, Sí, por favor. alcanzámelo, que lo voy a mostrar acá en Instagram. Los conflictos del subcontinente indo-pakistaní, escrito por Juan Carlos Hernández, se lo recomendamos. Y bueno, después de la tanda y de decir las vías de contacto, vamos a seguir charlando con el capitán Juan Carlos Hernández, que bueno, estuvo ya en misiones de paz en Chipre, en India y Pakistán, así que recibimos sus preguntas y todos los comentarios que nos quieran hacer. Por favor. Nos pueden contactar a través de la página web oficial www.cascosazules.com.ar. Nuestra línea de WhatsApp 11 57 62 2985, 11 57 62 2985. En Facebook nos pueden encontrar como Cascos Azules FM, en Twitter Cascos Azules ARG, en Instagram Cascos Azules ARG y en YouTube Cascos Azules Radio. Si te gustan nuestros videos, te pedimos que te suscribas. Allí subimos todas las entrevistas con los desplegados, los columnistas, y si te gustan, dales un like y compartirlo, así podemos seguir creciendo en esto de visibilizar la labor de los cascos azules en misión de paz. Bueno, vamos a la pausa. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. La Sociedad Militar Seguro de Vida auspicia Cascos Azules Argentinos. Sociedad Militar Seguro de Vida, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. Atención personalizada de 7:45 a 13 horas, telefónicamente al 0810-222-7678, de 7:30 a 15 horas. No lo dude. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, seguros de pertenencia y de familia, servicio de administración de promociones, y también junto a la Fundación Teniente Coronel Cornell para auxiliar a los miembros de la familia militar en situación de carencia. Sociedad Militar Seguro de Vida, una institución mutualista creada en 1901 para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y sus familiares. Soldados valientes luchando en la paz, con cascos azules y coraje tenaz, en tierras lejanas, un mundo enorme.
la paz en cada rincón. Héroes contemporáneos sin descansar, siguiendo el camino sin dudar, con misión noble, proteger y cuidar los acuerdos de paz, siempre honrará. Mis héroes azules por el mundo van en nombre de la paz, su valor brilla más, cascos argentinos en misión incansable, soldados que el mundo admira de forma inquebrantable, de forma inquebrantable. Cascos azules argentinos por el mundo en misión, soldados comprometidos con la paz en su corazón, luchan sin descanso por un mundo sin división, son héroes contemporáneos en esta gran misión. Soldados alrededor del mundo en busca de la armonía, caminando sin temor en cada tierra y cada día, con valor y dedicación, forjando un nuevo día, luchando por la paz, donde reine la alegría. Los héroes del mundo en su gran labor, cascos azules marchando en busca del amor y inundaciones, con fuerza y determinación. Son los soldados del mundo, héroes de nuestra nación. Seguimos en Cascos Azules y vamos a saludar a todos los que nos están mandando saludos a través de Instagram. Tildi, un beso para vos. Fer Acu, muy buena la explicación del capitán. Nos dice muchas gracias por instruirnos. Bueno, está José Lindía, Federico, María José, también Enzo, Juan Manuel, Patricia, Rocío, Ezequiel, Yamila. Bueno, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Aquí estamos con el capitán Juan Carlos Hernández, experimentado peacekeeper, que ya estuvo en 3 misiones, bueno, muy importantes, en Chipre, en India y Pakistán, y nos va a contar cómo fue su actividad allí, cómo sintió, cómo eran las actividades y qué fue lo que más te impactó. Yo creo que la misión es interesante, es muy interesante desde el punto de vista del soldado, pero también es muy interesante desde el punto de vista humano, porque se puede apreciar cuando uno visita ciudades que están cerca, pero no en la región de Cachemira, sino en el norte de Pakistán o el norte de India, se ve el cambio de lo que no se ha podido desarrollar económicamente o ese freno social que hay debido a estar en una zona de conflicto. Se ve, por ejemplo, que hay otras partes de India o de Pakistán que han avanzado más en tecnología, que han avanzado más en desarrollo,
y que a veces Cachemira, también en parte por ser alta montaña o media alta montaña, que no se pueden desarrollar todas las actividades profesionales o industriales que en otro lado sí, pero también por esto de la misión del conflicto y del permanente enfrentamiento. Porque aunque parezca, por ejemplo, aunque parezca que no está pasando nada, la misión tiene la particularidad de que escala muy rápido el enfrentamiento armado. Lo que es un insulto, porque hay puestos que están a 100, 200 metros enfrentados, los que están más cerca. Lo que es un insulto tal vez termina a las 6 u 8 horas con el fuego de artillería del otro lado. Entonces todo empieza a escalar y si no, también hay mucha acción psicológica. En ciertas partes de la línea de control hay autoparlantes gigantes que les dice en idioma de la región a que buscan, les dice que se tienen que ir de la región, que la región va a ser atacada, que abandonen los puestos, porque es una lucha metro a metro por ir tratando de ganar parte de esa región. La particularidad también es de que Pakistán en la mayoría de las acciones pensó de que por compartir la religión iba a ganar el apoyo popular. Claro. Y no es lo mismo. No es lo mismo, por lo menos no es lo mismo en la región de Cachemira administrada por India. Porque las veces que Pakistán ingresó, nunca logró o no lo logró mayoritariamente. El factor psicosocial. Sí. Claro. Y le terminó también afectando eso, porque es una cosa entrar a una región que le es ajena en la natural del día a día, y que esa población local lo apoye o que no. Y eso terminó dificultando las operaciones, pero también dificulta la solución de la región, porque hay una muy fuerte tendencia a una tercera idea que no fue atendida en 1948. Reino Unido se retira, dice yo me voy, se pueden unir a Pakistán o a India. El Maharaja dice yo quiero ser independiente, le dicen no, Pakistán o a India. Pasa el tiempo y toda esa región sigue con el yo quiero ser independiente. Entonces sigue hasta el día de hoy, y hay un político, el león de Cachemira le decían, que Abdullah, él logra tanto poderío que hasta en ocasiones, en 3 o 4 ocasiones, es colocado en prisión durante décadas tal vez. Se termina medio alineando con el centralismo político de India por esto, por su avanzada edad, porque ya estaba cansado de que la población local del área Cachemira administrada por India lo votaba, él llegaba al poder, buscaba separarse un poco de la alineación con el gobierno central de India, terminaba preso. Y así era cíclico. Y por eso, a la pregunta, es muy difícil ver cómo la región ha quedado tantos años atrasada, es muy difícil ver cómo no se desarrolla económicamente, y la población está acostumbrada. ¿Y ellos de qué viven, por ejemplo? De actividades casi todas del campo y del comercio, pero el comercio muy local, el comercio de frutas, de verduras, de carne, no tienen. Uno dice, bueno, a ver, ¿qué puede exportar de eso? ¿Las vías de comunicación en qué consisten? Las vías de comunicación en el área de Cachemira administrada por Pakistán son, diría que la misma calidad que en Pakistán. Una autopista o /2, pero no más que eso. Y cuando uno se acerca a la zona de media montaña ya no hay accesos principales, es una ruta tal vez de calidad media, pero hasta ahí. Y lo mismo en el área de Cachemira administrada por India. Hay una autopista que cruza la Cachemira India y que después la une con una autopista que va hacia el sur, hacia la India, pero no hay mucho más que eso. Todo un tema para trasladarse. Sí, y además también es que a partir de 1980, la insurgencia regional, lo sacan ahí, fue la última vez que pudo estar en el poder un político regional de Cachemira. Entonces cuando lo sacan, la falta de representatividad genera más enfrentamiento político con el gobierno central de India. Esto degenera desde 1980 hasta 2001 en que la insurgencia local se empiece a armar. Como les vetaban la posibilidad de formar un partido político, se empieza a armar y se arma. Ya no deja tanto el espacio a que se enfrenten Fuerzas Armadas de Pakistán con Fuerza Armada de India, sino que empieza a estar la Fuerza de Seguridad de India
enfrentada con los insurgentes de Cachemira. Y eso es hasta el día de hoy. El 2001, con la llegada del terrorismo a nivel mundial, con el reconocimiento del terrorismo como una amenaza internacional, complica aún más las cosas. Por así decirlo, en 2019, en esta autopista que les digo que une Jammu, que es una ciudad de India que está en el límite, con Srinagar, con la capital del área de Cachemira administrada por India, un convoy de policía de la Fuerza de Seguridad estaba siendo mandado al lugar y los regionales, Jaish-e-Mohammed es un grupo terrorista que está apoyado por un grupo regional, hace un atentado con un coche bomba y mata a 47 miembros de la Fuerza de Seguridad. Y uno dice, bueno, pero está bien, es un incidente interno. Bueno, pero ese incidente interno genera de que India reaccione con la Fuerza Aérea, con aviones de combate, atacando territorio pakistaní, acusando de que pakistaní los apoyaba. Pakistaní no sabía de ninguna operación, Claro. porque India dice, yo hice un ataque quirúrgico preventivo para detener el avance de los terroristas. La famosa frontera de contagio. Sí, y lo que dice Pakistán es, yo no estaba al tanto de nada, así que ¿qué hice? Derribé los aviones de combate que estaban entrando en mi territorio. Se negó el derribo de los aviones hasta que empezaron a aparecer las fotos de los aviones destruidos cerca de la línea de contacto, y hasta que Pakistán dice, no hubo ningún derribo. No, dice el gobierno oficialmente de India, y Pakistán pone en las redes sociales al piloto indio que habían capturado tomando un té en uno de los puestos militares de Pakistán. Y bueno, entonces después lo que siempre ha habido en estos distintos enfrentamientos, sin importar si era interno, si era por la liberación de una región o algo, ha habido siempre la limitación del techo hasta donde escala puesto por alguna potencia internacional. Claro, porque son además países con armamento nuclear. Sí, entonces hay que mantenerlo, no sé si el término correcto es bajo control, pero hay que mantenerlo atento hasta dónde escala el conflicto. Pues todos sabemos que las potencias siempre tienen el poder de intervenir y decir, bueno, a ver muchachos. Y el hecho de ambos pertenecer al BRICS, de alguna manera, es un marco. Sí, como hablábamos en el corte, Sí. a veces la economía hace que los conflictos armados queden de lado, y eso está bueno. Por lo menos para mí, hasta si va en contra, porque a veces creen que los soldados solo pensamos en la guerra, pero no. Después de que uno tiene que entender que en la guerra solo hay sufrimiento, más allá de que uno esté o no reclamando por un derecho que sea justo, ese es otro punto de vista, pero lo que sí va a haber, siempre va a haber un sufrimiento. Claro, de las muertes, los heridos, las familias, sí, los chicos que se quedan sin padres. Sí. Así que el BRICS puede ser una suerte de factor de contención en cuanto al peligro de escalada aún mayor. Yo creo que sí, la economía o la unión, una pseudo alianza económica les haría muy bien a los dos. Y hoy en día es, mi opinión, mucho más complicado solucionar el conflicto por los terroristas. Todos sabemos que las fuerzas aliadas, Estados Unidos, con un montón de diferentes potencias regionales de turno, han logrado disminuir la fuerza del ISIS, de la Al-Qaeda, pero toda esa región, Afganistán, Pakistán en menor medida, pero sabemos que en Medio Oriente es así, hay mucha influencia de la parte, y esto lo digo con total respeto a la religión musulmana, la parte que comprende que la yihad es una lucha armada contra otro. La gran mayoría de los musulmanes que yo conocí, yo me acuerdo de una charla particular que tuve con un mayor de Pakistán, él me miró y me dijo, nosotros no somos todos terroristas. Claro, deben tener también ese estigma, ¿no? Sí. Dice, y nosotros lo que tenemos es que entendemos, o él me decía en su caso, él y su familia, entendían a la yihad, a esta lucha, como una lucha por actuar agradable a Dios. Pero no en detrimento de otra religión, no en detrimento de hacerle daño a otra persona, sino en sus propios actos, en tratar de calmar las cosas que no sean correctas y actuar bien. Esa era, por lo menos la de este mayor que yo tuve la oportunidad de sentarme en la mesa con él y hablar mucho, porque eso es otro. Como vos decías, es una religión bastante cerrada y la gente normalmente juzga lo que no conoce, juzga sin averiguar bien a lo que no conoce. Y en este juzgar, tristemente los miran y dicen terroristas. Y claro, no creo, bajo ningún punto de vista creo que todos sean así.
Sí hay gente que, como en todas las religiones, porque no Hay podemos fanatismos de todos Exacto. lados. Pero bueno, no podemos poner a todos en una misma bolsa. No, y yo me alegro de profesionalmente y de la parte humana, me alegro de la experiencia allá. Estoy muy agradecido con el ejército argentino de darme la oportunidad. Estoy muy agradecido con mi familia y con mis seres queridos por haberme apoyado, porque cuando empezó el programa vos dijiste que a veces tal vez no se ve, no voy a usar la palabra sacrificio, pero sí voy a usar la palabra del desgaste, el desgaste psicológico de estar tal vez solo en un puesto, el desgaste psicológico del desarraigo, de estar lejos de la familia. Y no es queja, al contrario, es algo a lo que tienen que saber los soldados que están por desplegar, a qué se van a enfrentar. Claro, algo que sucede, porque justamente me sacaste una de las preguntas que era, ¿qué es lo que vos extrañas más cuando te vas de misión? Yo creo que la familia, y en esa misión en particular que hay tanta diferencia horaria, Claro. es muy complicado el contacto. Hay que poner mucho esfuerzo. Son 12 horas, ¿no? Sí, depende, 11, 12 horas. Depende el momento del año, pero es muy complicado, o por lo menos para mí fue muy complicado tratar de mantener el contacto. Yo me acuerdo que en Chipre había 6, entonces era bueno. Pero ya con 12 eran ventanas muy cortas a la mañana y ventanas muy cortas a la noche, donde su levantarse y mi acostarse o viceversa era lo que podíamos hablar o llamarnos. Claro, porque tenés aparte de las actividades que tenés que cumplirlas, y en el tiempo libre de uno capaz que tenías la actividad del otro en Argentina. Y bueno, entonces la familia. La familia. Y de gustos, cosas particulares de la Argentina. Me volví gustándome mucho la comida picante. Claro, porque allá es mucho. muy, muy picante todo. Yo me acuerdo era muy gracioso tener fotos con los labios colorados y grandes y no poder ni hablar por la cantidad picante. No había forma de hacerle entender a los cocineros que no le pongan picante. Pero bueno, yo siempre que voy a un lugar nuevo trato de pensar de que yo soy un visitante y que el respeto por la cultura del otro es la clave. Claro. ¿Puedo más o menos pedir algo? Bueno, pero no puedo buscar aplicar mi pensamiento o mi forma de vida en un lugar donde el invitado soy yo. Claro, no, por supuesto, uno también tiene que adaptarse, respetar al otro y intercambiar esa cultura, ¿no? Y siempre va trayendo cosas que le gustan, cosas que también tiene que probar. Y bueno, en eso están ustedes también como representantes de Argentina. Sí, y lo particular también de la misión es que en otras misiones, por ejemplo en Chipre o en Marruecos, las camionetas de Naciones Unidas son manejadas por personal de Naciones Unidas, por los mismos observadores militares. En esa misión, algunos dicen que es por ser una zona de alta montaña, otros dicen que es por los problemas que han habido internos con el terrorismo. La particularidad es de que los conductores, tanto conductor como acompañante, y la seguridad que va adelante y atrás son del ejército de la región donde usted está. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en el área Cachemira administrada por Pakistán, nuestro convoy eran un vehículo oficial del ejército de Pakistán adelante con personal armado y otro en el fondo. Y en el medio teníamos 2 camionetas de Naciones Unidas manejadas por personal pakistaní. La fuerte implicancia de las instituciones regionales, locales. Sí. Y eso está muy interesante porque lo hace relacionarse en el día a día. Claro, lo conoces sí o sí, la cultura de uno la se gente pasa local. 7, 8, a veces 10 horas en algunas bases arriba de la camioneta patrullando con la persona que es de esa región. Qué importante quien tiene que observar el estado de situación en una región, la mantención del alto el fuego, o sea, tiene que estar muy sensible, en definitiva, a la idiosincrasia, a los códigos y justamente la implicancia de las autoridades de los estados locales a través de sus fuerzas, y ayuda a ese intercambio, ese conocimiento, a esa interculturalidad. Intercambiar para conocer y para servir. Sí, y nosotros cuando hacíamos los planeamientos de las actividades que íbamos a realizar teníamos 3 tipos. Las investigaciones, que eran a requerimiento ante algún tipo de problema que haya habido de violación del cese el fuego. El reconocimiento de área, que lo elegíamos nosotros por dónde. Y el puesto de observación, que es ir lo más cercano posible a lugares que ya están establecidos de la línea de contacto, para ver
dónde están las posiciones de la fuerza en oposición, ver si se cambió algo y demás. Esos planeamientos, que normalmente son internos de Naciones Unidas, se compartían con las fuerzas en oposición, por la seguridad del personal de Naciones Unidas, y también porque ellos, ¿quién mejor que ellos nos iban a decir? Muchas veces ocurría, nosotros estábamos por salir capaz a las 7 de la mañana en una patrulla, y de la guardia nos decían, no pueden salir. Nosotros decíamos, ¿cómo no podemos salir? Y lo primero que confronta es, están tratando de impedir mi trabajo. Pero no, porque en ese momento lo que se hace es hablar con el oficial de enlace de la fuerza en oposición, y él le dice, no, lo que está pasando es, hay tal tipo de actividad que es peligrosa en tal región, hay tal tipo de conflicto social en tal región, si quieren ir, vayan, pero nosotros no podemos asegurarles su seguridad. Buscan preservarlos. Sí. Claro, cuidarlos. Y que eso es muy interesante, porque si ellos no estarían, sería un esfuerzo doble de la parte de información de la misión, de conocer aún más en profundidad en el momento que es lo que está ocurriendo. Así que eso es destacable, es interesante. Se genera esa sinergia para optimizar en definitiva la misión. Sí, porque a veces se acusaba de que por tenerlos a ellos nosotros íbamos a dejar o no íbamos a poder encontrar una violación al cese del fuego. Yo en mi experiencia nunca tuve ningún problema. Tal vez es al revés, con la colaboración. Sí. Ellos, por ejemplo, la población no habla inglés. Claro, no. No habla inglés, habla urdu, y la población de la Cachemira habla un montón de dialectos locales. A veces yo me acuerdo una anécdota graciosa, que yo iba con mi conductor, yo iba sentado adelante, iba con mi conductor al lado y le digo, frenemos, vamos a preguntarle a estas personas que están acá cómo llegamos a tal región. Y él hablaba, y yo lo miraba y digo, algo extraño está ocurriendo, porque está hablando mucho y la otra persona no le contesta. Digo, bueno, ¿qué estaba ocurriendo? Que ni entre ellos se entendían, porque él hablaba urdu, el idioma oficial de la nación, y la otra persona hablaba un idioma regional. Entonces se miraban, ¿vio? Y medio que se buscaban entender, pero uno se daba cuenta que no estaban hablando el mismo idioma. Interesante. Y eso hubiera sido directamente imposible manejarse en la región sin ellos. Claro, no, impresionante lo que nos contás, porque patrullar con ellos. ¿Y vos en qué idioma te comunicabas? En un inglés yo llamaría internacional, porque era bastante básico. Algunos de ellos hablaban muy bien inglés, como nosotros. Algunos hablan muy bien inglés y otros se hacen entender y otros, bueno. Y bueno, sí, había conductores que eran muy capaces de hacerse entender y otros que más o menos. Me acuerdo que el cocinero... Y si no, por señas. Sí, al cocinero le dibujábamos qué era lo que queríamos comer en un pizarrón blanco, porque él no hablaba nada de inglés y a veces los conductores no estaban. Entonces le teníamos que dibujar el tipo de animal que queríamos comer y bueno. No, esas anécdotas que van a quedar para la historia. Sí. Bueno, ¿qué ocurrió un 20 de mayo de 1506? Muere Cristóbal Colón en Valladolid. En 1780 nace Bernardino Rivadavia, considerado el primer presidente argentino. En 1902 los Estados Unidos se retiran de Cuba y se proclama la República. En 1930 la policía colonial inglesa detiene en Bombay, India, al líder nacionalista Mahatma Gandhi. ¿Qué te contaban de allá? Sí. ¿Qué te contaban? ¿Qué te decían? ¿Tuviste la oportunidad de charlar sobre Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi fue uno de los pioneros del Partido del Congreso, de lo que fue el inicio de la política india, por así llamarlo, o original india a partir de 1890. Después tuvo mucha influencia en la pacificación de la región. Él buscaba normalmente que el enfrentamiento no escale, que se pueda resolver de otra manera. Tristemente no pudo lograr la paz o la paz permanente y la solución del conflicto, que a veces son dos diferencias que nos cuesta darnos. Una cosa es la paz y otra o la no guerra, y la otra es la solución del conflicto. Claro, totalmente. Que son dos cosas distintas. Bueno, nos quedan unos minutos, vamos a la tanda y volvemos. No se vayan de ahí, seguimos con el capitán Juan Carlos Hernández en Cascos Azules.
Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. La Sociedad Militar Seguro de Vida auspicia Cascos Azules Argentinos. Sociedad Militar Seguro de Vida, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. Atención personalizada de 7:45 a 13 horas, telefónicamente al 0810-222-7678, de 7:30 a 15 horas. No lo dude. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, seguros de pertenencia y de familia, servicio de administración de promociones y también junto a la Fundación Teniente Coronel Cornell para auxiliar a los miembros de la familia militar en situación de carencia. Sociedad Militar Seguro de Vida, una institución mutualista creada en 1901 para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y sus familiares. Cascos azules argentinos por el mundo en misión, soldados comprometidos con la paz en su corazón, luchan sin descanso por un mundo sin división, son héroes contemporáneos en esta gran misión. Mientras había luz, no. Seguimos en Cascos Azules. En los últimos minutos con muchísimas preguntas para hacerle al capitán Juan Carlos Hernández, pero los vamos a dejar con las ganas para el próximo programa. Igual, no se vayan de ahí todavía, háganse un cafecito, un mate, que nos iba a contar sobre una festividad que él vivió en el Ramadán. El allí. Ramadán. ¿Cómo fue? Para hacérselo más fácil a la población católica, es una suerte de festividad similar a nuestra Pascua. Es una similitud también de la Cuaresma, son 40 días, y ellos hacen ayuno, pero ayuno real, ayuno de no comida, solo agua, todas las horas de luz. Entonces yo me acuerdo que estaba en una base y esta base, yo era el jefe de la base, entonces lo que podía hacer era planear las actividades a realizar, y ese fue uno de los aspectos a tener en cuenta. Tanto la seguridad, que bueno, la seguridad iba rotando, pero mis conductores no, mis conductores eran todos los días los mismos. Ellos dormían poco, porque como no podían comer durante horas de luz, a las 20, 30, 21, cuando bajaba de todo el sol, ellos ahí recién empezaban a vivir su día normal. Ajá. Entonces se juntaban con los demás, se preparaban su cena. A las 3:30 de la mañana estaban desayunando porque eran las últimas horas de oscuridad, y a las 5 estaban listos para salir con nosotros. Pero imagínense que estaban todo el día en patrulla con nosotros, sin comer, bebiendo poco y nada, y durante la noche recuperaban ese ritmo de vida que no habían tenido durante las horas de luz, y eso lo soportaban 40 días. Yo la verdad admiro la fortaleza apoyada por supuesto en la religión, ¿no? Pero admiro la fortaleza y la disciplina de respetar ese. Porque durante la luz no podían tomar agua, té, eso, nada. Nada. Ni no comían tomar. Nada. Tomaban agua, pero casi nada. Y yo me acuerdo que era muy particular porque a las 3 ya se veía movimiento. Ellos vivían en la misma base que nosotros, pero un poco separados. Y a las 3 de la mañana, 3:15, ya se veía movimiento, pues se estaban preparando para desayunar, Gente muy sencilla, eso sí debo reconocer, gente muy sencilla. Se nota que son culturas diferentes, la cultura occidental y la cultura en esa región. No sé si tanto por la religión, pero sí sé que no había grandes lujos en sus formas de vida, no había grandes lujos en
tenían casas grandes, pero porque era normal, no eran casas lujosas, eran casas grandes en tamaño. Y en una misma casa vivía como vivían tal vez 50, 70 años atrás acá en Argentina, vivía toda la familia. Vivían los abuelos, los padres, los hijos con su familia, vivían todos juntos, en diferentes pisos de las casas. Pero sí, el Ramadán es muy interesante. Luis. Sí, quería ya en el final acotar qué importante es que Argentina se implique en Asia, se implique en la península indo-pakistaní, porque justamente la Argentina se debe una verdadera geopolítica oceánica y estamos ante una cuenca, la cuenca del Indo-Atlántico. Qué importante es que es la Argentina, a través de las misiones de paz, implicarse en África, implicarse en Asia, porque es un modo de justamente de proyectar nuestra política exterior para, ser protagonistas en la cuenca indoatlántica y ponernos al servicio de un mundo mejor. Bueno, para el final te dejamos de las palabras finales sobre las misiones de paz, qué opinás y tus recomendaciones o un saludo que quieras enviar a la gente que vos consideres. Bueno, nuevamente agradecer tanto al ejército argentino como al Estado argentino y compartir totalmente que sí, que la mejor manera de formar parte, de unirse con el mundo es compartiendo las vivencias. Y qué mejor hacerlo que tratando de hacer del mundo un lugar mejor. Si tan solo por ese momento del despliegue o de la operación que uno hace se puede reducir un poco la consecuencia negativa de un conflicto, bienvenido sea. Así que cierro agradeciendo a mi familia, a mis seres queridos por el apoyo, siendo la tribuna que siempre está sin importar las distancias o el cambio horario. Bueno, y este es un humilde presente para vos de Cascos Azules. Muchas gracias. Excelente. Y yo a cambio les voy a dar un libro para que se lo puedan quedar y se lo puedan leer. Gracias. Bueno, vamos a mostrarlo. Como dijimos, los conflictos del subcontinente indo-pakistaní. Esto fue Capitán Juan Cascos Carlos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Rosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.